Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a brindar información sobre las nuevas medidas del gobierno que redujeron el costo de financiar los consumos con las tarjetas de crédito. Pablo Bevilacqua va a hablar de una problemática que se viene dando en el mercado de seguros al momento del pago del siniestro, en este contexto de elevada inflación. Y Maximiliano Donzelli va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Lorenzo Sigouravina para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre el dólar, que en estos últimos días retomó la senda alcista tras el pésimo dato de inflación del viernes y la pálida respuesta del gobierno frente al mismo. El Banco Central viene interviniendo en estos últimos días con bonos, con reservas para contener la suba, pero esta capacidad de intervención naturalmente es limitada. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. ¿Cuál es el panorama que estás viendo? Bueno, un poco hiciste una buena introducción en el sentido de de la dificultad actual de la intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque las reservas están, en niveles bajos, bruta, negativo en términos netos, y el Banco Central viene defendiendo el tipo de cambio, que hay que tener en cuenta que hoy tenemos varios tipos de cambios financieros, ¿no? Tenemos el MEP con el G30, vale más o menos 4.50. Para grandes inversores y algunos restringidos tienen que ir a una rueda que se llama bilateral, CENEVI, no quiero entrar en parte técnica, que ya sale 10, 15 pesos más. Y después tenemos los contados con liquidación, que eso está implícito, por ejemplo, cuando uno compra un CDR, que está valiendo entre 4.80, 4.85. Entonces, el panorama es que este dólar nivel de 4.50 parece un dólar difícil de sostener en el tiempo. Y si bien, por lo menos en lo personal, no soy mucho de recomendar, se mantiene máximo una brecha bastante significativa entre el dólar MEP y el dólar blue. No estamos hablando de 450 contra hoy 488, ¿no? Tal cual. Entonces, si bien yo estaba diciendo que el equipo de Research de YOLO Invertir Online no suele ser la alternativa principal de comprar dólares por la pérdida de valor, porque hay inflación también en Estados Unidos, me parece que este valor de 4.50 es un buen punto en una diversificación de cartera y si uno no necesita los dólares en un mes, porque posiblemente lo puedan sostener, de acá a agosto, puede ser una buena alternativa como un primer paso incorporar dólares operando, por ejemplo, alguna alternativa con el GD30 o algún producto. Nosotros tenemos, por ejemplo, MEP dólar simple en YOLO Invertir Online, que con un clic te hace toda la transacción y que hoy estás pagando 4.50. Entonces, hoy me parece un momento que, como bien marcaste, Ale, hay una brecha con distintos dólares y en un contexto que lo están interviniendo, me parece que el comprar dólares no es una mala decisión, como ha sido en otros momentos, que la verdad que ha sido mala decisión. Hoy, no haya sido. Siempre pensando que no lo tengas que vender en un mes, ¿no? Porque, de acá a agosto, difícil que se escape. Muy bien, entre las medidas que anunció el gobierno el lunes para aliviar la situación de los consumidores frente a la galopante inflación se encuentra la baja en el costo de financiarse con la tarjeta de crédito. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Ale, ¿vos? Muy bien, acá estamos. Bueno, ¿en qué consistió esta medida, Juan? Con el aumento de las tasas de interés, ¿no?, del Banco Central, se supone que aumenta todo el costo financiero de todo el sistema, ¿no? Aumenta los préstamos personales, aumenta las tarjetas de crédito. Bueno, en este caso se dio una medida tal vez contraintuitiva, ¿no? Frente a esa medida. ¿Qué pasó? Bueno, el costo financiero de los saldos impagos de las tarjetas de crédito, ¿no?, cuando algún consumidor no paga el total de la tarjeta de crédito, se redujo el costo financiero, el costo de la tasa de interés del financiamiento de esos saldos impagos, ¿no? Pasó del 88 al 86% la tasa de interés, bajó 2 puntos. Ahora bien, lo importante de eso tal vez no es esa reducción, que es mínima e insignificante, que nadie se va a dar cuenta, sino que, bueno, no va a aumentar el costo financiero para el próximo mes, que, bueno, esto aplica a partir de junio. La magnitud en la que se hubiera dado si no se hubiera tomado esta medida, ¿no? Exacto, hubiese sido mucho más sensible para alguien que tal vez no está llegando a pagar el total de la tarjeta de crédito. Obviamente no, esto es justamente para aquellos que tienen saldos deudores,
todos los consumidores que alcanzan o tienen el dinero suficiente para pagar el total de esa deuda de la tarjeta de crédito, no aplicaría este caso, pero sí para todos aquellos que tienen saldos deudores. La segunda medida importante que tiene que ver, ¿no?, también con este fomento al consumo es la baja de interés del Ahora 12, ¿no? El Ahora 12, bueno, es la medida o el programa de consumo más popular, ¿no?, que tiene que ver con el pago de cuotas, y esta tasa estaba en el 82,45%, bajó 9 puntos al 72,75%. En general, esta tasa, ¿no?, comparado con cualquier tipo de financiamiento en cuotas de los plásticos, está mucho más subsidiada, es mucho más conveniente que la cuotificación tradicional. Entonces, esto obviamente lo que busca es incentivar a que las compras, ¿no?, el aumento de la tasa de interés por lo general tiende a reducir o planchar la actividad. En este caso, bueno, es un incentivo al bolsillo de los consumidores, y ahí hay que ver una cuestión que va a ser importante y hay que ver qué pasa, ¿no?, porque el programa Ahora 12 está vigente hasta fines de junio, ¿no? Entonces, habrá que prestar atención si esto se mantiene o bien, bueno, hay un cambio Seguramente importante. se extenderá hasta las PASO, ¿no?, por lo menos. Al menos hasta las PASO o hasta fin de año generalmente no hay sorpresas, pero bueno, es algo como para mirar en el corto plazo y sobre todo para quienes usan mucho este programa de financiamiento. Muy bien. La inflación también viene golpeando a los asegurados como consecuencia del comportamiento de algunas compañías al momento del pago del siniestro. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿qué viene sucediendo con este tema? Bueno, tenemos varios factores que afectan el pago de los siniestros, entre ellos, bueno, el principal, que es la alta inflación para aquellos que tienen pólizas en pesos, el hecho de que haya una demora en la liquidación o los tiempos normales que lleva una liquidación hasta que se llega al acuerdo con el asegurado, entre la compañía de asegurado, de cuánto se va a indemnizar. Las compañías de seguro, por la ley de seguros, tienen, a partir de la firma del acuerdo de las dos partes, tienen 15 días para indemnizar el seguro. Pero esto no se está cumpliendo, ¿no? Y depende de las capacidades que tienen las compañías hoy para poder abonar, ¿no? O sea, la situación... No todas las compañías no cumplen con esto, ¿no? Claro, no, hay compañías que lo siguen manteniendo, que tienen más capacidades financieras, y otras que hoy se encuentran con dificultades financieras y empiezan a estirar un poco el plazo de pago. O se aprovechan, ¿no?, de las ventajas que ofrece, ¿no?, la situación a aquel que demora los pagos, ¿no? En marcos irregulares con muy alta inflación, donde las tasas de rendimiento son muy altas, puede suceder, digamos, distintas cuestiones. Lo que pasa es que es muy difícil especificar algo así. Pero pensemos en que la compañía en este tiempo, el hecho de que se demore 15 días en pagar, el asegurado se ve perjudicado. Y no hay ninguna contraprestación hoy para corregir eso. Lo que sí podría el asegurado, si se ve perjudicado en una demora de pago de la compañía de seguros fuera del marco de la ley, recurrir a algún organismo, a la entidad de consumidores, de defensa del consumidor, porque se ve perjudicado por algo que la compañía no se salió de los plazos normales. Me hablaron de demoras en los pagos de 90 días, Pablo. ¿Esto lo estás viendo vos? Hay casos, y yo le diría que tengan cuidado. Si hay una demora de 90 días real entre el acuerdo y el pago, la compañía tiene un problema. Pero o sea, bueno. no es algo normal que pueda demorarse te podría decir que se demore 15 días por un tema administrativo, pero no 90. Eso ya la compañía que tenga ese tipo de demoras tiene problemas importantes. Muy bien, pero bueno, como decimos siempre, hoy más que nunca hay que informarse bien, antes de elegir a la compañía con la cual asegurar nuestro patrimonio, y para eso hay, ¿no?, información como por ejemplo la que presentamos nosotros en forma anual de las compañías que mejor cumplen al momento del siniestro, que muy bien se ajustaría a un caso como este. Y te recuerdo entonces las 5 compañías que quedaron mejor calificadas en el último informe que presentamos, que fueron Allianz, Federación Patronal, Mercantil Andina, Sancor y San Cristóbal. Esta información igual nos la podés pedir por nuestras vías de contacto cada vez que necesites, ¿no?, hacer una contratación de seguros. Te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook, a través de WhatsApp,
a través de Instagram, no a través de todas las redes, a través de Twitter, para hacernos este tipo de consultas o transmitirnos alguna inquietud. Con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros, la prepaga para vos. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Abrimos un nuevo bloque con información sobre una aplicación que te permite obtener reintegros en la compra de alimentos. Juan, ¿cómo funciona esta aplicación? Sí, Ale, tal cual. Es una aplicación que permite ahorrar un poco de dinero en las compras que se hacen en el supermercado todos los días. Es una aplicación que se llama Kiwi y tiene el objetivo de evitar el desperdicio de alimentos y al mismo tiempo que el consumidor se beneficie generando un ahorro. La aplicación es muy sencilla, se puede descargar en cualquier tipo de celular y funciona de la siguiente manera. Hay una serie de productos, ¿no?, los cuales están adheridos a esta aplicación, por ejemplo, lácteos, panificados, fiambres, embutidos, etc. Y tienen un descuento, un reintegro de ese producto, el valor de ese producto, que puede ser el 20%, el 15%, el 10%, en la medida que se acerca a la fecha de vencimiento, ¿no? Son productos perecederos, de almacén, que en la medida que, por ejemplo, venzan 2 días, 3 días, bueno, el descuento es mucho más alto. Y también, obviamente, incluye posibilidades de que tal vez el producto se venza en 15, 20 días. Eso también se puede comprar, pero bueno, generalmente el reintegro es menor. ¿Qué es lo que tiene que hacer un usuario frente a eso? Se sube, bueno, primero se genera un usuario, se carga el CBU donde quiere que vean depositado el reintegro y se sube la captura del producto cerrado con el ticket. Ahora bien, esto en un lapso de 72 horas se reintegra ese dinero en la cuenta del usuario. Así que bueno, es una alternativa más para ahorrar en las compras del día a día. Muy bien, otra de las medidas que anunció el gobierno esta semana es la suba de la tasa de interés de los plazos fijos en pesos minoristas, que pasó del 91 al 97% anual. Maxi, ¿recomendás esta alternativa o consideras que hay otras opciones mejores para colocar los ahorros en este contexto? Bueno, Ale, la verdad es que me parece que hay que tomar en cuenta que hay otros instrumentos. O sea, el plazo fijo es lo más tradicional y es lo que más está cercano al público, pero hay productos muy simples que están en el mercado de capitales, como son, por ejemplo, algunos bonos, algunas letras, instrumentos o cauciones. Para explicar simplemente, digamos, tenemos en cuenta de que, digamos, un plazo fijo uno le presta al banco, pero gran parte de los bancos le prestan al Estado. Claro. Entonces, la idea es decir, che, sacá el banco al medio y tenés un producto que directamente le prestamos al Estado, porque hoy, digamos, casi el 80% de los depósitos están colocados en el Estado. ¿Y uno puede mejorar la rentabilidad con estos instrumentos? Sí, porque, digamos, en el medio tenés el banco es un intermediario, encaje. En los últimos prácticamente años, los instrumentos de mercado de capitales le vienen ganando al plazo fijo, digamos, inclusive con esta última suba, la realidad es que el plazo fijo equiparó a lo que rendían ciertos instrumentos de mercado de capital, como son las letras del Tesoro.
Por eso, o sea que hoy recomendás a los inversores invertir en este tipo de instrumentos. Recomiendo, doy algunos muy simples. Nombro uno, T2X3, que es un bono del Tesoro que vence el 14 de agosto de este año. Hoy está rindiendo inflación más 2%. Entonces, prácticamente tiene la ventaja, o sea, porque el plazo fijo es fijo, digamos, valga la redundancia, ¿no? Claro. Digamos, la tasa hoy mensual te da 8,1 y ya con este instrumento ya estás sacando una tasa del dato último de inflación 8,4 y mayo, que se espera que dé por encima, según varias consultoras, ya te estaría cubriendo. Entonces, hoy me parece que lo principal es tener este instrumento y tiene una ventaja importante que es al otro día necesitas la liquidez, lo vendés. No tenés que esperar 30 días, ¿no? El rendimiento, si uno quiere a finish, lo que se llama final, lo esperás, te va a rendir, si vos haces la cuenta simple, te va a dar rendir inflación más 2. Tiene cierta volatilidad en el mercado, pero vos te asegurás la liquidez. Entonces, tiene rendimiento por encima, te asegurás ganar la inflación con este T2X3 y lo podés vender al día siguiente y tener la plata. Muy bien, cerramos este bloque con esta recomendación de Maximiliano Donzelli. Quédate con nosotros y al regreso vamos a estar dialogando con el economista Lorenzo Sigot Gravina. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros, la prepaga para vos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Lorenzo Sigot Gravina para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Gracias por estar una vez más aquí. Y bueno, tras el pésimo dato de inflación del viernes pasado, el dólar libre retomó la senda alcista, como decíamos en el primer bloque, con el blue acercándose nuevamente a los 500 pesos. La intervención del Banco Central evitó que la suba fuera aún mayor. No así las medidas que se anunciaron el lunes pasado, que fueron muy tibias y no lograron convencer al mercado. Lorenzo, ¿por qué crees que el gobierno insiste a veces con medidas que no son convincentes para enfrentar la situación tan delicada que atraviesa la economía? Bueno, justamente porque no hay muchos instrumentos, ¿no? Uno analiza lo que tiene el gobierno y trata de subir un poco la tasa de interés, por lo menos a diferencia del dato que conocimos a mediados de abril de la inflación, que también fue muy alto, el 7,7%, que el Banco Central demoró mucho, casi 2 semanas, a hacer una suba de tasas significativas. Ahora por lo menos dijeron, ya lo anuncian el fin de semana para tratar de traer un poco más de calma. Pero después dicen, bueno, vamos a importar alimentos, pero ¿con qué dólares? Después te dicen, o sea, hay realmente una sábana corta. Es un gobierno que justo enfrenta en su último año, en el cual, digamos, la inflación se le acelera, el nivel de actividad está estable o cayendo, sin divisas por la sequía, un shock muy fuerte, arregló 20.000 millones de dólares menos, y en ese contexto está administrando la escasez pura, con muy pocas herramientas, y además menos apoyo político, y ya ahora es llegar a las primarias, no mucho más que eso. Entonces está tratando de ver qué medidas en el margen puede
instrumentar, pero insisto, está realmente la sábana corta. No hay consenso, ¿no?, ni margen político para tomar medidas que ataquen el problema, ¿no?, de fondo. No, ya eso hay cierto consenso que va a quedar para el próximo presidente electo, pero bueno, todavía hay que atravesar no solo las primarias, sino que después el resultado electoral, si hay alguna sorpresa, puede generar un shock, como fue también en su momento las primarias del 2019, cuando Alberto Fernández casi saca 50% de los votos en las primarias y de alguna manera era el virtual presidente electo y bueno, se generó mucho ruido. Entonces, son dos postas, ¿no? Primero, llegar a las primarias, que uno parecería que con lo justo, pero el gobierno va a llegar con la situación muy tensa, pero sin una situación más crítica, pero después dependemos ya del resultado electoral, de que no haya una sorpresa que desarticule expectativas, ¿no? Tal cual, vos hablás justamente de esta primera posta que son las PASO, y una de las preguntas, ¿no?, que nos hacemos todos, que una pregunta constante que ya está sonando, ¿no?, desde principios de año posiblemente, si la suba, ¿no?, el salto en el dólar oficial que luce inevitable se va a dar, ¿no?, antes o después de las PASO. ¿Vos tenés alguna opinión respecto a este punto? Bueno, creo que por lo que te decía, se va a llegar a las PASO. Que hay riesgos, sigue habiendo, pero lo más probable es que se llegue. Nunca se puede asegurar algo en Argentina, sobre todo en materia cambiaria, porque, digamos, todas las expectativas se condensan en esa cotización del dólar, ¿no?, o en las cotizaciones del dólar. El problema es después, que incluso ya después mucho tiene que ver quién le vaya bien en las primarias, ¿no? Porque si el candidato que dice que bueno, vamos a dolarizar el primer día o unificar el primer día, le va bien en las primarias, eso anticipa un poco la toma de decisiones, porque ya se va a estar viendo menos a este gobierno y más al próximo presidente, o por dónde podrían ir las medidas económicas del próximo presidente. Entonces, ahí sí ya hay un riesgo mayor después de las primarias, que con muy pocos instrumentos, además en la parte del año en el que ya casi no te quedan liquidaciones de la agroindustria para liquidar, para tener algo de oferta genuina, que ahí, digamos, la situación va a ser más compleja y más incierta y dependiente del resultado de las primarias. O sea, apostás a que esta devaluación salvo los pasos, aún a pesar de la pérdida de reservas que viene teniendo el Banco Central, ¿no? Porque aún justamente logrando cierta compra de dólares, ¿no?, a partir del dólar soja 3, el Banco Central continúa, ¿no?, perdiendo reservas en este mes de mayo, viene perdiendo, ¿no?, alrededor de 1.600 millones de dólares en reservas. Entonces, bueno, uno tiene dudas de si puede llegar realmente, ¿no? Bueno, hoy fue una buena jornada, se logró el Banco Central comprar 50 millones de dólares, se liquidaron un poco más por dólar agro o dólar soja 3, como quieras. Y hay que ver, como el beneficio ya está llegando a fin de mayo a su fin, si hay algo más, aquel que dice, bueno, yo guardé esperando, ahora están un poquito las cotizaciones por lo menos más estables, en el sentido de que no están subiendo como fueron sobre todo la segunda quincena de abril. Bueno, antes tengo gastos que hacer, bueno, liquido un poco más y con eso acumular un poquito o cerrar mayo por lo menos empatado o arriba con acumulación de reserva del Banco Central y insisto, paso a paso hasta las PASO. Hoy justamente hablando, ¿no?, de esta dificultad, esta escasez de dólares, el gobierno envió, ¿no?, al Congreso inesperadamente, porque la verdad que no había aparecido en la prensa en estas últimas semanas el tema, envió el proyecto, ¿no?, de blanqueo de capitales. ¿Crees que puede lograr obtener algún dólar de acá a las PASO a partir de este blanqueo o los tiempos no dan? Bueno, más allá del proyecto es el timing y hoy justamente lo político. Digo, difícil ya venía el gobierno hablando de este proyecto en sesiones extraordinarias para el verano. Tal cual. Y los plazos claro, los plazos de implementación, todo te habla de que prácticamente estas medidas se tienen que aprobar muy en el corto plazo para que se lleguen a entrar algunas divisas antes de que este gobierno, por las que la implementación cuesta, lleva tiempo, se vaya, y sea electo el próximo presidente, del signo que sea. Entonces da la sensación de que está muy a último momento, ¿no? Y también muy difícil que con este nivel de puja política el Congreso, que está prácticamente paralizado en lo que va el año, se reactive, ¿no? Sí, llamó un poco la atención, ¿no? Sí, el timing. Quizás es decir, bueno, este puede llegar a ser un puente después de las primarias, si ya queda un poco más claro la oferta electoral o quién puede ser el próximo presidente electo. Este es un proyecto que quizás pueda servir para esa transición que va a ser compleja hasta el 10 de diciembre.
Mientras tanto, otro interrogante viene, ¿no?, del crecimiento que viene teniendo la deuda, ¿no?, del Banco Central en LELIQs, en PASES, ¿no?, que en estos últimos días superó ya los 14 billones de pesos. ¿Te preocupa ese tema? Sí, sí, por suerte la deuda del sector público, del Tesoro, viene bien con las colocaciones. ¿Se acuerdan que en un momento a principios de año se hablaba de una bomba ahí? No, nosotros decíamos que no, y dentro de todo viene renovando, incluso consiguiendo algo de financiamiento neto del Tesoro, y la deuda del Banco Central viene subiendo, pero también es cierto que viene subiendo un 8% por la tasa de interés que está en esos niveles, pero también la inflación es el 8%. Digo, en términos reales, aunque la cifra nominalmente asusta, claro, este año ¿cuánto vamos a tener de inflación? 140, 130, digo, ¿no? Entonces, de todas maneras, digo, que viene creciendo nominalmente muy fuerte, en términos reales más lento, pero sí es un problema porque ahí hay pero a futuro, no tema, lo ves en el corto plazo. Y sobre todo para futuro, para el día de mañana, es que si el Banco Central quiere hacer una política monetaria más, digo, quiere subir la tasa por arriba de la inflación, por arriba del tipo de cambio, digo, quiere hacer una política más contractiva, hoy en su hoja de balance tiene unos pasivos remunerados que pesan mucho, entonces no tiene mucha libertad para hacer eso porque genera mucha emisión de pesos, esa tasa muy por arriba de la inflación o del tipo de cambio. Entonces hay un riesgo. Muchas gracias, Lorenzo. Placer. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Lorenzo Sigot sobre la delicada situación que viene atravesando la economía, con la elevada inflación y la inestabilidad que venimos viviendo en el mercado financiero. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.